Quiero explicar un poco el rechazo a las declaraciones de este personaje conocido mediáticamente como Peter Lamelas, que le vamos a empezar a decir Pedro, porque su origen es cubano. O sea, el señor Pedro Lamelas tiene una raigambre hispanoamericana, hispanoparlante. Ahora, ¿por qué provocan un poco el rechazo de las declaraciones de Peter Lamelas, que a mí me gusta siempre mostrar la fuente, señor presidente, que han tomado estado público de hace una semana? Pero no nos podemos quedar solamente con las declaraciones de este personaje, sino también lo que viene pasando en la Argentina en la última semana. De las declaraciones de Peter Lamelas, Pedro Lamelas, para acá, vienen sucediendo un montón de acontecimientos que tienen que ver con las declaraciones de este personaje. El señor Pedro Lamelas, obviamente, va al Congreso de los Estados Unidos, donde se nomina, o sea, se pone evaluación de los congresales norteamericanos, la nominación a la postulación para ser embajadores de los países del mundo. Y ahí nos toca al señor Pedro Lamelas, donde él empieza a hablar de la República Argentina con una gran particularidad y que produjo un poco el rechazo de todo el arco político nacional, oficialismo, también algunos sectores del oficialismo le sorprendió, de la oposición por supuesto, pero ahora hay oposición que también es oficialismo y quedó todo un poco fagocitado. Pero vamos a empezar a bucear en eso y vamos a poner blanco sobre negro, señor presidente. El tema es que el señor Lamelas, primero empieza a hacer opiniones de cuando él sea embajador argentino, su injerencia respecto a la justicia argentina y para velar por la justicia argentina, refiriéndose al expresidente Cristina Fernández de Kirchner, también haciendo conjuraciones jurídicas respecto a atentados que ha sufrido el pueblo argentino en lo que tiene que ver especialmente con la AMIA, aventurando un montón de cuestiones judiciales de los cuales la República Argentina es autónoma. Pero más allá de eso, señor presidente, este personaje, el señor Pedro Lamelas, sigue aventurándose en un montón de cuestiones. Y empieza a decir, porque nosotros estamos preocupados de los actos de corrupción que se puedan producir en las 23 provincias argentinas cuando se sientan a charlar, por ejemplo, como potencias como China o países como China. Entonces ahí uno empieza a encender un poco las alarmas, a decir, a ver, ¿qué es lo que me querés decir, Pedro Lamelas, con esto de que vos estás preocupado porque los chinos se sienten con cada uno de los 23 gobernadores? Y entonces uno piensa a pensar, a ver, ayer fue el Día de la Cultura Nacional, en honor a Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, que nos deja, además de su obra literaria, como El Santo de la Espada, por ejemplo, que se me viene a la memoria, también su caudal político, porque militó en el radicalismo, tuvo un acercamiento con Arturo Jaureche, fue crítico con el peronismo, tuvo un acercamiento con el peronismo y nos deja la enseñanza de la cultura nacional y pedagógica. ¿Y de qué me quiero agarrar de esto, señor presidente? Para poner un poco una metáfora autóctona y nacional respecto a lo de Pedro Lamelas. ¿Y sabe cómo lo quiero ejemplificar y quiero seguir que esto como disparador? Con el rinraje, señor presidente. Si hay lo que tiene la cultura argentina y lindo, en la edad de los que estamos acá y muchos de los más chicos, es que jugamos el rinraje y no se pierde el rinraje. ¿Cómo jugamos el rinraje? Más o menos se lo recuerdo alguno. Hay distintas modalidades. Es ir con el grupo de amigos, tocar el timbre y salir corriendo, porque la gracia está en que salga el vecino y ya no nos vea. Pero también hay una picardía en el rinraje. Es que cuando vas con los amigos y ya ha venido varios rinrajes y tocas el timbre y lo dejás pagando a los que vienen cansados. Entonces, señor presidente, ¿a qué voy con este sentido figurativo? Cuando abrieron la puerta, al que encontraron fue a Pedro Lamelas. Los que tocan el timbre se fueron, señor presidente. Ya van por la esquina o por la otra manzana. ¿A qué quiero ir con esto? Y esto lo quiero desmenuzar. Porque si empezamos a atar las declaraciones de Pedro Lamelas con todo lo que hemos estado debatiendo en este recinto sobre cuestiones energéticas que tienen que ver con el gas, con cuestiones logísticas, tiene que ver con la raigambre del problema que tiene la República Argentina. Porque todo lo que hemos estado discutiendo acá en este recinto tiene injerencia directa a raíz de políticas nacionales del pueblo argentino, que viene sucumbiendo hace muchas décadas, señor presidente. Y acá me debe tener. Este Pedro Lamelas, cuando dice que él está preocupado por los actos de corrupción que se pueden dar por la República Popular de China y sentarse con los gobernadores, uno dice, a ver, Pedro querido, ¿vos qué me querés decir con esto? Primero y principal, me estás poniendo en tela de juicio la Constitución argentina, con la reforma del 94. Y acá paréntesis. Si una potencia extranjera se puede sentar con los gobernadores, es a raíz de la reforma del 94. La reforma del 94 se da con el Pacto de Olivos, Menem y Alfonsín. Pero a ver, ¿ustedes no van a tomar de estúpido al pueblo argentino que piensa que fue una idea de Menem y Alfonsín? Eso fue a raíz del consenso de Washington, porque era un mundo unipolar donde gobernaba Estados Unidos. Por eso se da el Pacto de Olivos, eso es consenso de Washington 100%. ¿Ustedes se creen que los estados de Norteamérica se pueden sentar sus gobernadores con cualquier potencia del mundo? No, acá en Argentina sí, a raíz de la reforma del 94, el consenso de Washington, que muchos lo quieren circunscribir solamente al Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín. Es injerencia
total y directa a la geopolítica mundial. Vamos claro con eso, porque eso si no nos toman de estúpidos estos Pedro Lamela. Si empezamos a atar cabo con lo de Pedro Lamela y esta preocupación que tiene este muchacho de origen cubano, que lo vamos a esperar con los brazos abiertos acá en la República Argentina, su preocupación tiene que ver con los minerales críticos, tiene que ver con la energía, con la minería. Cuestiones que hemos estado acá hablando, porque la cuestión de gas tiene que ver con la energía. Ahora, yo me pregunto, y acá otro paréntesis, señor presidente, quiero poner a disposición del Consejo Deliberante la contestación que me dio el Ministerio de Economía de la Nación respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo tengo en mis manos a disposición del Consejo Deliberante y de cualquier ciudadano que lo quiera tener. Ahora, cuando yo recibo esto, obviamente se me puso a disposición el Ministerio de Economía Nacional, uno toma la compulsa y dentro de la carta de petición, que está en inglés y hay que traducirla, uno ve en el punto 23, si me permite leer, señor presidente, dice el punto 23, política estructural y gobernanza. Se prestará especial atención a garantizar una implementación transparente y equitativa del régimen de grandes inversiones RIGI, movilizando los compromisos registrados y atrayendo nuevos proyectos en energía, minería, agroindustria y servicios del conocimiento. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver lo de Peter Lamela con el Fondo Monetario Internacional, lo que está leyendo el señor concejal? Muchísimo tiene que ver, muchísimo tiene que ver. Y muchísimo tiene que ver porque entre las declaraciones de Peter Lamela de hace una semana para acá, vienen sucediendo cosas en la República Argentina, señor presidente. O no vamos a pensar que esto es producto del azar, las declaraciones de este señor Peter Lamela, que los trata como una semicolonia, de la cual somos, señor presidente. Tenemos bandera, cantamos el himno, pero somos una semicolonia, porque tenemos parte de nuestro territorio usurpado y porque económicamente no somos independientes. Entonces en eso, Pedro Lamela, te voy a dar la razón. Pero ¿sabes qué? Los argentinos de Argentina pensamos todavía y empezamos a atar cabo en tu declaración y todo lo que sucedió en la República Argentina esta última semana y también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que nos sale del RIGI y el fracaso rotundo que es el RIGI en la Argentina. ¿Y por qué digo que es un fracaso rotundo el RIGI en la Argentina y que hay una preocupación del gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Hay mucha preocupación, muchísima. Y esto lo vamos a ver exteriorizado en algunas noticias que quiero compartir con ustedes. Una de ellas es que esto pasa desapercibido, señor presidente, pero que le vamos a sacar la careta al señor Pedrito Lamela. La Dreyfus Company inaugura una terminal portuaria en Santa Elena, Entre Ríos, y refuerza la presencia logística en la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto se va a inaugurar ahora el 5 de agosto en Entre Ríos. Esto tiene que ver con la inversión extranjera, tiene que ver con una multinacional de la agroexportación argentina. Acá dice, yo lo marqué en rojo, ¿saben cuántas fuentes de empleo directo va a dar? Entre 10 y 15 empleos directos. Y yo acá lo remarqué, entre 10 y 15 empleos directos. Este famoso RIGI, beneficiando a la Dreyfus, agroexportadora, multinacional, que tiene que ver y es cara visible de la dependencia del comercio exterior argentino, señor presidente. Y no solamente pasó esto en estas noticias, la declaración de Peter Lamela. También, señor presidente, en el boletín oficial, en el día 28 de julio, sale un decreto en el boletín oficial donde el gobierno nacional reconoce al billonario inglés Joe Lewis la propiedad de la hidroeléctrica Lago Escondido. Esto salió en el boletín oficial hace 2 días. Esto está sucediendo hoy en la Argentina. El señor Pedrito Lamela me hizo la declaración hace ¿cuánto? Una semana. Y miren las cosas que están pasando en la Argentina. Esto no es azaroso, esto no es aleatorio. Señor Pedro Lamela, no nos va a tomar de estúpido. Y esto sigue, señor presidente, porque si nos quedamos analizando la información y que no sea sesgada y acotada en el tiempo, no vamos a ver el discurso del señor presidente de la Nación en la sociedad rural. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Dentro de las declaraciones que él hace, él habla de la reducción de retenciones, que tiene que ver, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder justificar su anarcocapitalismo con el tema, tiene un quilombo en la cabeza con el tema de la economía, que es suculento. Entonces todo ese enredo uno hace a detenerse y a analizar. Y decir, bueno, vos le prometiste al campo una reducción de retención, no eliminación de retención, porque no podés, viejo, porque te van a faltar dólares. Pero a raíz de eso, señor presidente, hubo una particularidad dentro de lo que se dijo. Primero, la sociedad rural también le pregunta off the record al señor presidente de por qué no toma algunas medidas respecto al turismo internacional y a la fuga de dólares que se dan de la Argentina cuando el campo argentino es quien la abastece. Y ahí empieza algo muy exquisito, señor presidente. En el día de ayer, todos los argentinos nos vimos con la gloriosa noticia
de que a partir de ahora vamos a poder sacar la visa norteamericana sin ningún lugar tipo de inconveniente. Esto salió a ver en todos los medios hegemónicos, hablando de, che, qué buena esta relación que tenemos con Estados Unidos, que ahora va a venir Pedro Lamela y nos va a traer una visa para que todos los argentinos y las argentinas puedan viajar a Estados Unidos y entrar libremente. Hoy por hoy, quienes intentan sacar una visa para ir a Estados Unidos por laburo, por lo que fuere, por turismo, obviamente es algo engorroso y un 8-9% de argentinos quedan rechazados cuando históricamente a nivel mundial generalmente esto oscila entre el 1 y 2%. Pero digo, ¿el problema de la Argentina es la visa norteamericana y salir a venderla con bombo y platillo? Y un poco en contradicción con lo que la sociedad rural le dice al presidente de la nación, que están preocupados porque muchos argentinos viajan al exterior, o acá los únicos que pueden viajar al exterior son los de la sociedad rural. Pero todo este fagocite termina siendo más exquisito cuando en el Financial Times hay una publicación que es fabulosa, señor presidente. El Financial Times, que acá está este señor que hay que seguirlo, Michael Scott, el Financial Times, diario inglés, el Financial Times destrozó a Milei. La economía es frágil, arriesgada y sin rumbo. Esto dicen los ingleses. ¿Y qué es lo que dice el Financial Times? Y es la crítica que le hace a este gobierno sin rumbo económico. Los ingleses lo dicen, no lo dice el peronista Nahuel Arcona. Dice, con un tipo de cambio que favorece la compra de viajes fuera del país, se genera un estímulo de importaciones, lo que impide acumular reservas. Miren lo preocupados que están los ingleses por la reserva argentina, que yo también le preguntaría, y al gobierno nacional, ¿qué hicieron con las reservas que ya se nos llevaron a Londres? El oro argentino que está en Londres. Entonces uno leyendo esto, y después dice también el Financial Times, la nota recuerda que Argentina accedió a un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares. La Argentina necesita dólares para realizar importantes pagos de deuda externa el próximo año a acreedores privados. Están preocupados los ingleses también. Entonces, ¿cómo es todo esto, señor presidente? ¿Nos vamos a quedar solamente con las declaraciones de un potencial, seguramente, embajador? No, tenemos que hacer el análisis muchísimo más profundo y recordar, aparte, en este corolario, este decantar de noticias de esta semana, que estos señores, la sociedad rural, muchos de los que estaban ahí sentaditos para la foto, ostentan el 33,89% de las tierras fértiles de la República Argentina y de las cuales son propietarios solamente el 0,89%, con una gran influencia extranjera, señor presidente. Entonces hay que hacer honor a Ricardo Rojas, hay que hacer honor a la cultura nacional, al pensamiento argentino y a defender más que nunca nuestra soberanía, más allá de las cuestiones electoralistas y de rosca partidocrática que se vienen dando. Es gravísimo lo que pasó con el señor Lamela, pero yo lo quería analizar en su conjunto, señor presidente, y no dejarlo como un hecho aislado, por eso mi voto es positivo.